Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy paso por aquí para compartiros uno de mis temas preferidos, por decirlo de alguna forma, como es el tema de la respiración. Ya sabéis que la respiración abarca muchos elementos, pero hoy quería pasar por aquí para compartir algunos puntos que considero importantes para que la respiración sea nuestra mejor amiga y nuestra mejor aliada. Decía en la parte introductoria del vídeo que esa bella frase o esa frase muy reflexiva que utilizaba con mucha frecuencia uno de mis místicos preferidos, que fue Gurdjieff, ese en fin, genio armenio, que empleó la respiración, entre otras herramientas, que enseñaba evidentemente, pero como un elemento para vivir una vida consciente y una vida con dirección, en suma. Más allá, evidentemente, de utilizarla como un elemento para llegar a estados expandidos de conciencia que, como sabéis, a día de hoy, pues tenemos mucho material y tenemos muchísimas aportaciones para poder hacer con la respiración un trabajo muy profundo a nivel personal y, por supuesto, a nivel también transpersonal. Como decía ese gran genio Gurdjieff, dice, si no has aprendido a respirar, no has aprendido nada. O sea, esa fue una de sus últimas reflexiones después de hacer un gran camino en conciencia y darse cuenta del papel que tiene la respiración en nuestras vidas para vivir de una forma serena, de una forma consciente y sobre todo para tener cada vez más el control, ¿no? Y el dominio y el equilibrio tanto de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo físico, de nuestro ámbito energético, de nuestro, por supuesto, parte mental y emocional en la gestión y optimización de todo lo que se va moviendo a lo largo de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Fijaros que la respiración, como decían los antiguos, y de hecho etimológicamente tiene que ver con el animus, ¿verdad? Con el alma, con el espíritu, en definitiva. Es decir, la respiración es la captación de ese espíritu, de esa conciencia, de ese todo. Es decir, cada vez que respiramos, tanto en esa inhalación, ¿verdad? Absorbemos el espíritu y a través de la exhalación, pues lo volvemos a soltar. Es decir, es un proceso mágico, es un proceso sumamente trascendente y espiritual. De hecho, esa inspiración y esa exhalación se refleja en la vida misma. Es decir, cuando llegamos a la vida, cuando llegamos a esta terrenalidad, lo primero que hacemos es esa inhalación, ¿verdad? Es decir, captamos la energía vital, captamos el prana, captamos el aliento de Dios a través del espíritu, ¿verdad? Y cuando decide nuestra alma que ya hemos finalizado nuestra encarnación, pues partiremos, curiosamente, con una exhalación. Lo sabéis mejor que nadie, podemos vivir, o algunos seres son capaces de vivir sin comer, ¿verdad? A través de la energía vital, a través de la captación del prana, de la respiración. Algunos incluso son capaces de no beber durante largos periodos de tiempo, ¿verdad? Esos seres pránicos. Pero lo que sí que no podemos hacer como seres humanos, ni ningún ser sintiente, vivir sin respirar. Con lo cual sí que podemos también aportar, podemos llegar a la conclusión de que cuanta mayor consciencia tiene un ser humano, cuanto más desarrollo interno tiene consigo, más control tiene de la respiración. Es más, podemos decir que la calidad de la respiración tiene que ver con una vida mayor o menor consciente, o si esa calidad respiratoria es baja, de alguna manera, nos induce a pensar que estamos de alguna forma sobreviviendo, es decir, viviendo pues, en un estado de inconsciencia, en un estado de automatismos, también de mucho dolor, de no saber cómo escapar de nuestros atajos mentales, de nuestras encrucijadas, ¿verdad? Estamos ahí sumidos en espirales de mucha crisis emocional, de mucha pulsión interna, de ansiedad, ¿verdad? Todos esos elementos que forman parte de la gran mayoría de los mortales. Con lo cual, podemos hablar de que hay una parte importante que tiene una respiración o emplea una respiración, como se diría, de subsistencia, es decir, para sobrevivir.
Por tanto, fijaros que el desarrollo en conciencia lleva implícito una gestión, un control, un dominio absoluto de la respiración. Fijaros que la respiración es uno de los actos más bellos, como os decía, que tiene todo ser sintiente. ¿Por qué? Porque es el único movimiento que lo podemos hacer de una forma involuntaria, es decir, sin darnos cuenta, nosotros inconscientemente ya estamos respirando. Es verdad que esta respiración inconsciente o involuntaria, que es la que principalmente usamos si no ponemos la atención, y esta es la invitación de hoy, tiene únicamente una capacidad, es decir, cuando respiramos sin darnos cuenta, sin poner consciencia, sin poner atención plena, estamos empleando simplemente o únicamente una capacidad de un 25% de nuestra capacidad respiratoria. Esto es muy bajo, quizás lo vemos como algo normal, pero emplear del 100% de nuestra capacidad de respirar, de nuestro volumen respiratorio, un 25%, estamos hablando de que es muy poca capacidad. ¿Y eso por qué sucede? Porque nuestra respiración refleja exactamente y fehacientemente todos nuestros bloqueos, todas nuestras desviaciones, todas nuestras inhibiciones que de alguna manera respiratorias hemos somatizado de nuestra parte física, mental y emocional. De hecho, es muy curioso porque en los adultos principalmente todos esos bloqueos tienen que ver o sobre todo se observan en nuestra parte torácica, ¿verdad? En nuestra parte, pues esto más inferior. Como veremos luego, hay tres formas o tres tipos de respiración y es en esta parte donde esas preocupaciones, esas tensiones, todos esos elementos de pulsión que de alguna manera nos cortan, nos bloquean, nos paralizan nuestra respiración, lo que hacen es generar menos rendimiento respiratorio. A diferencia, por ejemplo, de los niños o de los bebés, que como habéis podido observar, ellos respiran muy bien a nivel diafragmático, ¿verdad? Como inflan y respiran de una forma muy armónica. Nosotros lo que hacemos es cortar, sobre todo bloquear de inicio toda esta capacidad torácica y lo que hacemos es respirar, sobre todo por la parte superior, ¿verdad? Por esta parte donde, de hecho, la ansiedad, ¿verdad? Nos hace que respiremos de una forma muy corta y bloqueemos la parte del abdomen, con lo cual es importante que lo tengamos muy presente. Pero como os decía, luego tenemos esa parte voluntaria, es decir, la respiración tiene esa parte que es aquí donde tenemos el gran tesoro y donde tenemos que poner mucha conciencia, que es en la respiración voluntaria, cuando estamos presentes, cuando estamos atentos, cuando ponemos y focalizamos la atención plena en nuestra respiración, nuestra capacidad respiratoria se incrementa entre un 90 y un 95% en su rendimiento. Con lo cual, podéis, en fin, vosotros mismos llegar a la conclusión que nuestros sistemas internos, nuestra biología interna funciona de una forma mucho más precisa, nuestro cuerpo físico se alcaliniza, respira, se oxigena, nuestro ámbito energético se puede ir de alguna manera reconstruyendo, se puede ir todavía armonizando, equilibrando, reparando a nivel interno y por supuesto que os voy a decir de nuestro ámbito mental y emocional, la mente es capaz de estabilizarse, por eso en la meditación la respiración como soporte meditativo es la herramienta estrella porque nos permite focalizar nuestra mente, tomar conciencia de esos procesos mentales tan modulantes, ¿verdad? Y esa mente se estabiliza, se aquieta, con más se sosiega y se calma, ¿verdad? Y por supuesto el ámbito emocional nos permite estabilizar las emociones, desidentificarnos, como decía Gurdjieff, de nuestro ámbito mental y emocional y de nuestros yoes, del que también habló muy bien Gurdjieff, de esas partes que evidentemente todos atesoramos internamente, fragmentadas, que de alguna manera con la respiración nos permite ir unificando, dándonos cuenta, observando todos esos movimientos. Con lo cual es muy interesante que pongamos aquí la atención en nuestra respiración. Como os decía, hay tres tipos de respiración, una respiración diafragmática o abdominal.
De hecho, en el Tao, por ejemplo, se nos dice que es el músculo, el diafragma es el músculo espiritual por excelencia. Ellos dicen que es el asiento del espíritu. Y es normalmente en esa musculatura donde tenemos ciertas restricciones, donde tenemos muchos bloqueos abdominales, como os decía, de esas tensiones, de esas emociones reprimidas, de esas emociones mal gestionadas, de esas pulsiones internas. Lo que hacemos es bloquear, por supuesto, también físicamente y energéticamente toda esa zona, y lo que hacemos es quedarnos únicamente en esta parte superior. En segundo lugar, tenemos la parte torácica. La respiración torácica es la más habitual, insisto, en los adultos. Es una respiración que nos genera estar en alerta, ¿no? Cuando estamos en tensión, cuando tenemos preocupaciones, cuando aparece el miedo, cuando aparecen todos esos movimientos internos que nos generan desconcierto, que nos generan mucha identificación al pensamiento, ¿no? Es una inhalación y una exhalación totalmente desregulada, con una exhalación que tiende a ser muy, muy corta, a diferencia de la inhalación. Y, por tanto, como esa exhalación es muy corta, el sacar ese CO2 de nuestro cuerpo, lo que hace es que ese CO2, que de alguna manera, como no lo podemos sacar completamente, lo vamos micrometabolizando, todas esas toxinas y esos elementos que tendríamos que sacar al completo, los vamos acumulando en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, y de alguna forma son los que luego nos generan esas tensiones, dolores, presiones a nivel interno, ¿verdad? Por tanto, muy interesante esta respiración más torácica o pulmonar que, como veremos ahora en la tercera tipología, que es la clavicular, que es la parte más superior de la respiración, pues deberíamos tener una respiración que la permita equilibrar, discurrir todo nuestro oxígeno y a la vez la salida del CO2 en las tres fases, es decir, en la parte abdominal, poder llenar bien el abdomen, poder subir hasta la zona más pulmonar, más torácica, ¿verdad? Y llegar a la respiración hasta conseguir respirar con nuestra parte clavicular o superior. Muy interesante esto y tenerlo muy presente. Fijaros que la respiración consciente, es decir, cuando estamos poniendo mucha atención en la respiración, cuando ponemos nuestra presencia, cuando nuestro testigo interno está presente en nuestra respiración, podemos equilibrar nuestro cuerpo físico, como os decía, nuestro ámbito energético y nuestra mente y nuestro mundo emocional. Esa respiración que principalmente se nos aconseja ya desde los tiempos antiguos, desde la tradición yógica, por ejemplo, de emplear sobre todo la nariz, inhalar y exhalar con la nariz, a no ser que, por ejemplo, estemos en un proceso de mucha agitación interna donde podemos inhalar con la nariz y exhalar por la boca con una exhalación más larga para poder centrar, calmar y equilibrar más. Pero sí que se nos dice que esa inhalación y exhalación por la nariz nos da cada vez más sosiego, más calma, más tranquilidad, más enraizamiento también incluso, ¿no? Con lo cual, la respiración consciente, esa presencia, esa atención plena en la respiración nos calma, nos nutre, nos centra, nos invita también a reducir el estrés y la ansiedad, por supuesto, nos alcaliniza, como os decía, internamente. Y como os decía al principio, que decía muy bien Gurdjieff, nos ayuda poco a poco a desidentificarnos de nuestro mundo mental y, como no puede ser de otra forma, a crear un elemento importantísimo en nuestro desarrollo en conciencia, es decir, que la autoobservación, la autovigilancia de todo lo que pasa en nuestro mundo interno, si estamos anclados a la respiración, nos permite darnos cuenta, que es el gran tesoro, como sabéis, del crecimiento interno. Me doy cuenta cuando me desplazo internamente, me doy cuenta cuando aparece ahí mi niño interior herido, me doy cuenta cuando la sombra, ¿verdad?, de alguna manera se desboca en mí, me doy cuenta cuando me proyecto al exterior, en fin, todos los elementos psicoemocionales tan habituales que, insisto, están presentes en nuestra cotidianidad, con la atención plena en la respiración nos permite generar ese espacio de observación
y de desidentificación de eso que estamos sintiendo y, evidentemente, pues esas reacciones desmedidas, esa reactividad, esa compulsividad que muchas veces está presente en la cotidianidad, poco a poco la vamos cultivando, la vamos de alguna manera pues madurando para que se creen espacios de mayor distancia, ¿no?, entre nosotros y todo lo que sucede en nuestro ámbito mental y emocional. Y, por supuesto, es el elemento estrella, ¿no?, es el soporte estrella para volver a nuestra presencia, para habitarnos a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta de que estamos viajando al pasado, cuando nos damos cuenta de que estamos viajando al futuro, cuando nos enredamos en nuestros problemas, nos enredamos en nuestras preocupaciones, nos enredamos en lo que dirán, en lo que me gustaría, en lo que debería de ser, en todos esos elementos que están tan instalados en nuestro día a día. Volver a la respiración plena nos va a permitir que todo ese material interno se vaya a ir disolviendo, ¿no? Y a la medida que vayamos observando todo eso, pues lo vamos a hacer ir madurando, ir de alguna manera desarrollando, ir creando musculatura interna profunda, ¿no?, desde nuestro ego maduro y sano para vivir una transpersonalidad, para vivir un elemento, ¿no?, que de alguna manera tenemos que ir saboreando poco a poco, como es nuestra presencia, nuestra divinidad, lo que somos de verdad, nuestra verdadera y genuina identidad, ¿no? Con lo cual, tenerlo muy presente. Ya para finalizar, simplemente os quería compartir, ¿no?, algunos pequeños, si me permitís, consejos, orientaciones o sugerencias para que la respiración consciente pueda estar muy presente en vuestras vidas. Empieza el día respirando. Tómate unos minutos, 3, 4, 5 minutos antes de iniciar el día a conectar con tu respiración, a estar presente, a cerrar los ojos y a observar cómo inhalamos y exhalamos, por ejemplo, por las fosas nasales, y permitiendo que las 3 fases, que las 3 partes de la respiración, que las 3 tipologías, esa respiración pues que empieza en esa parte más de abdominal, pues se pueda llenar de aire, que pueda subir hasta la parte torácica ese aire y que lo podáis percibir incluso en vuestra parte clavicular. Podéis acompañaros de vuestras manos para ir llevando la atención plena a esas partes corporales y ver cómo se van llenando, ¿no?, todos los elementos de ese prana, de esa energía vital. Y de la misma manera podemos hacerlo en la exhalación, es decir, cómo recorremos desde arriba, zona media y zona baja, y así circularmente. Hemos soltado todo el aire, volvemos a inhalar, soltamos todo el aire y vamos haciendo ciclos completos, ¿verdad? Eso sería el empezar el día, pero a lo largo del día tenemos que tener avisos, pequeñas sugerencias que nos activen internamente. Cuando estamos asediados de mucho ritmo, demasiadas prisas, cuando aparecen emociones, cuando aparecen sentimientos, cuando aparecen elementos que sabemos que de alguna manera nos estamos desplazando de nosotros mismos, es ahí donde tenemos que pararlo absolutamente todo y conectar con nuestra respiración. Esto nos va a ayudar a crear un hábito en la respiración consciente, en siempre habitar nuestro hogar, habitar nuestro centro, utilizando siempre la respiración. Escucha el cuerpo cuando llega algún dolor, cuando llega alguna sensación, cuando llega alguna percepción, préstale atención, escucha lo que pasa en tu interior, escucha lo que pasa con tu cuerpo físico, pon la atención en tu vitalidad energética, pon la atención plena en tu mundo mental y lo que pasa en tu mundo emocional. Y regúlalo. ¿Cómo? A través de la respiración consciente. Pues hasta aquí, querida familia. Deseo de corazón que el contenido de hoy pueda ser de utilidad y lo podamos irlo trasladando en nuestra cotidianidad y que sea la respiración, como os decía, nuestro mejor amigo y sea, por supuesto, uno de los mayores aprendizajes, siendo la respiración, diría yo, el mayor tesoro que tenemos todos para poder equilibrarnos, para poder desarrollarnos y para poder vivir desde un lugar mucho más profundo y sereno a lo que quizás habitualmente estamos acostumbrados. Hasta aquí os mando, como siempre,
Un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias.